el tema que vamos a tocar el día de hoy son tips de seguridad para motociclistas. Y aquí vamos a checar algo muy importante, los puntos de revisión de una motocicleta. En este caso, es muy sabido que hacer una revisión periódica de nuestra motocicleta es de suma importancia antes de abordarla para tener un buen desempeño y sobre todo por seguridad nuestra y de los demás conductores. Debemos cerciorarnos de lo siguiente. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces la negligencia por parte de nosotros motociclistas cae en un choque, cae en un derrapón. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos las personas que nunca le tomamos ese tipo de revisiones a una moto, desde el sistema de frenos. Nosotros nos llega una moto, nos subimos a ella y nunca hemos revisado cómo anda de frenos, cómo anda de nivel de líquido de frenos, cómo anda de aceite. No sé, el día de hoy voy a salir a carretera y mientras jale la motocicleta para enfrente, pues lo demás no me interesa. Queremos hacer una aclaración. Esto recuerda que tú eres el parte del chasis y un golpe, una caída, un derrapón, precisamente lo vas a recibir tú. En este caso, por eso te invito a que tomemos un poco de conciencia en nuestra seguridad. Recordemos que es nuestra seguridad. La vida, jóvenes, no retoña, ¿sale? Y lo que vamos a ver es esto. Dice, a continuación veremos los puntos de revisión más importantes y les vuelvo a hacer hincapié. Recuerda, es tu integridad física. Los temas que vamos a tocar de alguna manera rápida en forma de tips, precisamente van a ser estos 8 puntos que yo estoy poniendo aquí. Desde frenos, vamos a checar frenos delanteros y traseros, ya sea disco o tambor. No por ser tambor, dejan de ser muy eficientes. Los discos han comprobado que son un sistema de frenado bastante eficiente, pero muchas veces menospreciamos a un sistema de tambor porque es algo más económico. Recordemos que un sistema de frenos trabajando a punto va a detener la motocicleta en poco tiempo, pero para eso también nosotros necesitamos saber el frenado combinado. Recordemos lo siguiente, un frenado combinado, al último de estas diapositivas van a ver un frenado combinado. Aquí lo que tratamos de hacer notar es que un frenado combinado no es colgarte del freno, es hacer parar la moto sin detener el giro de la llanta, evitando que haya un derrape, ¿sale? Eso lo vamos a ir a viendo un poco más adelantito. ¿Qué es el embrague? El juego libre. Recuerda, tú montado en la moto muchas veces jalas la maneta del embrague, metes tu velocidad y corta hasta arriba, corta hasta abajo, corta en medio. No es, recuérdenlo, no es donde tú quieras. Es en punto de seguridad. Se recomienda que sea saliendo a la mitad de su carrera de la maneta. Por seguridad, no lo digo yo, lo dicen los expertos de conducción de motocicletas, incluso los mismos fabricantes. Tanto es así que te lo recalcan mucho en el manual del propietario e incluso en el manual de taller. ¿Sale? Eso lo vamos a tocar también. Las suspensiones, jóvenes, ese es otro de los problemas que nosotros tenemos. Aquí vamos a ver ajustes de compresión, extensión y precarga. Muchas veces nosotros hemos visto que hoy me subo a la moto, mañana me sube otra persona conmigo, cambio de persona. Si tú te das cuenta, el fabricante muchas veces te da las opciones de un ajuste, de una suspensión, pero nosotros no sabemos ni el más mínimo detalle de cómo ajustarlas. Recuerda lo siguiente, una moto cuando lleva peso excedido, la moto no tiene adherencia al piso por la parte delantera porque el peso se va para atrás. Si hablamos un poco, nos metemos muy a fondo, estamos alterando el centro de gravedad de una motocicleta y eso es bastante peligroso, incluso en una curva, en un frenado e incluso en la estabilidad de la moto. El fabricante muchas veces te dice no cargues objetos voluminosos y no es porque la moto no los pueda cargar, es en este caso porque estás alterando el centro de gravedad. Vamos a tocar ese tema también. Presión y revisión de neumáticos, algo de lo que nosotros nos hemos olvidado. Tú llegas, te montas a tu moto, mientras arranque y jale para adelante, lo demás no me interesa. Nunca le eché un vistazo al dibujo de mi neumático, nunca le eché un vistazo al estado físico de la goma, nunca le eché un vistazo a la adherencia de mi moto, si tengo las llantas correctas para el tipo de moto que estoy conduciendo. Ese tipo de situaciones es lo que muchas veces nosotros no consideramos, abusados porque la presión
es muy importante. Otra, tensión de la cadena secundaria. Jóvenes, la cadena secundaria es la tracción que le ejerce fuerza a través del motor hacia la rueda trasera. Yo en lo particular me ha tocado ver muchos accidentes donde la cadena se bota, se amarra, se frena totalmente la llanta. Imagínate, 100 kilómetros por hora, se te amarra la llanta, pierdes totalmente el control. Pudieras ser un excelente piloto, pero no le puedes ganar a la física. En este caso, se amarra la llanta, pierdes totalmente el control de la motocicleta y tenlo por seguro que va a ser piso seguro. ¿Estamos de acuerdo? Lo vamos a checar porque nosotros nunca consideramos cuando viajamos solos y cuando viajamos acompañados. Otra de las revisiones que vamos a hacer nosotros es el estado de los valeros de dirección y la rueda. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos subido y hemos notado que hay un cabeceo en el cuello de dirección? No le damos importancia. ¿Por qué? Porque dice, pues no sé, no le sé hacer nada ahí. Pero recuerda que es el volante literalmente, ¿eh? Tiene que ver mucho con la adherencia, tiene que ver mucho con el avance, tiene que ver mucho con la y estabilidad de la motocicleta. Otra de las cosas que nosotros nunca nos tomamos en cuenta es las condiciones en las cuales se encuentran los valeros de rotación para las ruedas. Recuerda que un valero en mal estado se puede llegar a amarrar y las llantas se bloquean. Al bloquearse, imagínate, volvemos al mismo ejemplo anterior. Vas circulando a 100 kilómetros por hora y se te amarra una llanta por el valero que se te amarró y créelo que es suelo seguro. También nosotros nunca tomamos en cuenta ese tipo de situaciones. Nosotros agarramos, salimos a carretera y mientras la moto ruede para adelante, pues no me interesa lo demás. Otro, puntos de lubricación, cuello de dirección, basculante, ¿sí? Lo que es la parte de la bieleta, es decir, son algunos puntos que a lo mejor nosotros nunca nos hemos percatado de que se tienen que engrasar y ustedes a lo mejor lo han visto. Tiene unas entradas de graseras, pero pues nunca le damos importancia. ¿Y para qué? Pues no creo que sea necesario. Los birlos con respecto al eje de la rueda delantera, la rueda trasera, estamos viendo que ya rechina, estamos viendo que hasta golpe saqué la llanta y no le doy importancia necesaria. Y otro, baterías y luces. Hay que tener mucho cuidado con eso. Baterías y luces. Recuerda, por reglamento, ya necesitamos circular todo el tiempo con luces completas. ¿Estamos de acuerdo? En esta yo les voy a mostrar dos vistas de una motocicleta donde vamos a abordar un ejemplo de ese tipo de motocicletas. Obviamente hay infinidad de motocicletas, pero en este caso yo me quise enfocar a este tipo de motos porque son las más versátiles y son las que más hemos conducido. Aquí lo que vamos a tocar ahorita es los frenos delanteros y traseros. Aquí en la imagen que te estoy mostrando, ¿sí? Te estoy dando a entender el juego libre que debes de tener en el chicote de acelerador. Un acelerador en mal estado, a veces le damos vuelta, medio mando móvil y apenas acelera la moto. O está tan tenso el chicote que la moto queda acelerada. Una moto acelerada que no baja las revoluciones y no es por el carburador, por el tornillo de ralentí, podría ser en este caso, porque el chicote está muy templado. ¿Esto qué va a ocasionar? Que se nos rompa, va a ocasionar que el motor esté muy acelerado y si nos metemos más a fondo, cuando yo le meta la primera, si fuera una moto deportiva y el acelerador está muy templado, cuando yo meta la primera va a tronar mucho y puedo dañar la caja. Cada cambio son muy violentos. Segunda, si nosotros tenemos un acelerador con muchísimo juego, también no podemos tener una reacción inmediata para una intervención, en este caso, muy comprometida. Recuerda que el motociclista, pues normalmente tiene la costumbre de circular entre los carros y hay que ser muy hábil con el freno, con la estabilidad de la moto y con el acelerador. Aquí la recomendación es, y no lo digo yo, lo dice el fabricante, se recomienda que sea de 3 a 5 milímetros de juego libre, es decir, cuando tú muevas el mando móvil de nuestro acelerador, debe tener una holgura aproximadamente de 3 a 5 milímetros. Y eso, te repito, lo dice el fabricante. Y aquí en la imagen te estoy mostrando precisamente el juego que debería tener tanto para adelante como para atrás. Recuerda que nosotros tenemos un chicote de acelerador y otro de retroceso. Aquí te estoy dando otro ejemplo donde dice revisión del estado de desgaste de las pastillas de freno y lo que es la revisión del líquido de frenos. Aquí es un tema bastante largo, nada más vamos a ahondar poco. ¿Por qué es bastante largo? Porque nosotros muchas veces no le hacemos caso al deterioro de las balatas. Hemos escuchado rechinar a nuestra moto. Nosotros
a veces por economía, por nuestro nivel socioeconómico, escogimos unas balatas de muy baja calidad. ¿Y esto qué nos lleva? A que se cristalicen, que se desbaraten muy pronto, que no tengan la adherencia necesaria. Yo nomás les hago una recomendación, es tu integridad. Unos frenos de mala calidad te van a ocasionar un frenado de mala calidad. Las pastillas de freno, cuando hablamos de tambor, normalmente tienen una pequeña leva en la parte trasera y tienen una pequeña punta donde te indica el desgaste de la balata. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a estar desmontando cada rato la llanta para ver qué tanto de vida tengan nuestras balatas. En este caso, con la palanca que viene en la parte trasera, cuando hablamos de tambor, hay una palanca que te va indicando el juego libre del freno y aparte la vida útil. Si hablamos de pastillas de freno de disco, normalmente nosotros las podemos tener a la vista, no necesariamente necesitamos desmontarla. Lo que hacemos muchas veces es mirar a través del disco la cantidad de material que puede tener cada una de las dos balatas. En este caso, si hablamos de una moto deportiva, recuerda que son una fuerza descomunal la que llegan a generar esos frenos. Por eso es que el disco delantero suele ser más grande, suele ser ventilado, suele ser hiperventilado, con un sistema de frenos de un caliper que llega a tener desde 2 hasta 6 pistones. Con eso les digo nada más la potencia que llega a tener el frenado, pero de nada nos sirve si nosotros tenemos un sistema de freno deficiente. Físicamente, les vuelvo a repetir, nosotros tenemos a la vista las balatas. En el tambor no. En el tambor lo que nosotros tenemos es una pequeña leva que nos indica. Ahora, ¿por qué les decía que es un tema largo y no vamos a ahondar mucho? Porque el líquido de frenos se recomienda que se debe de cambiar por lo menos una vez al año. Y les apuesto que muchos de ustedes que tienen moto, desde que la tienen a la fecha jamás se lo han cambiado porque la moto sigue frenando. Recuerda una cosa, el líquido de frenos es hidroscópico. ¿Y qué es hidroscópico? Tiende a absorber humedad. El líquido de frenos, cuando hablamos del DOT 4, o perdón, DOT 3 o DOT 4, se refiere al estado de ebullición del líquido de frenos, es decir, el agua, más o menos su punto de ebullición anda rondando cerca de los 100 grados Celsius, cambio de estado físico de la materia, de líquido a vapor. Y una de las condiciones del frenado es que no debe de haber vapor en el interior del frenado. El frenos, si hablamos de discos, son hidráulicos. La hidráulica dice que el líquido no se puede comprimir, pero puede adoptar cualquier figura geométrica sin alterar su volumen. Pero el gas, sí, yo puedo comprimir gas. Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué esta mención? Porque simple y sencillamente nosotros tenemos la costumbre de quitas la tapa del depósito de líquido de frenos, lo dejas abierto y yo les mencioné que el líquido de frenos es hidroscópico. Muchas veces absorbe humedad y recuerda que la humedad es una propiedad del agua. Y el agua recuerda que su punto de ebullición son cerca de los 100 grados. Entre el líquido DOT 3 y DOT 4 anda rondando entre 160 a 180 grados Celsius dependiendo, es decir, tienes mucho margen, pero recordemos que el agua al estar mezclado con el líquido de frenos puedes llegar a tener problemas de frenado porque cada vez que tú frenes rozan las pastillas y las pastillas al rozar con el disco genera temperatura. Las temperaturas pueden llegar a rebasar los 100 grados Celsius y por eso a veces con tanto frenado mi moto se queda sin frenado. ¿Por qué? Se queda sin presión porque cada vez que yo presiono la maneta del freno, pues estoy comprimiendo vapor y no estoy comprimiendo el líquido. Espero les haya quedado claro la importancia de un reemplazo de líquido de frenos y como recomendación háganle caso a la tapa superior donde dice el tipo de grado de líquido de frenos que debe de llevar su moto. Puede ser DOT 3, puede ser DOT 4. En esta tenemos otro pequeño detalle que jamás consideramos, el checar el nivel, ¿sí?, de líquido de frenos. Aquí normalmente viene tatuado nuestros vasitos o nuestros depósitos de líquido de frenos con dos, ¿sí?, con dos pequeñas líneas donde dice mínimo y máximo. A veces, para que no lo estés abriendo, trae una pequeña mirilla. En las motos que traen freno trasero, normalmente traen dos líneas que se alcanzan a ver el líquido de frenos a través del cuerpo del depósito para que nosotros veamos el líquido de frenos a través de él.
con dos pequeñas líneas que dice máximo y mínimo con las leyendas upper y lower, es decir, máximo y mínimo. Y a veces nosotros no hacemos caso tampoco a la revisión del nivel de líquido de frenos. Recuerda que cuando una pastilla de frenos empieza a desgastar más, ¿qué va a pasar? El líquido baja, porque tiene que absorber ese espacio. Y nosotros nunca consideramos esa situación. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado con eso. ¿Sí? Otra, embrague. Juego libre, lo que les comentaba. Normalmente debemos de tener un juego libre para que corte el embrague. Primera, si está muy templado el embrague, la moto podría estar enclochada. Enclochada es que el motor responde a la aceleración, pero la llanta no está respondiendo a lo que es la tracción, ¿sí?, de la aceleración del motor. Otra, si nosotros tenemos un embrague que corte hasta arriba, no es lo adecuado, porque tiene que viajar mucho la maneta para que pueda embragar. Y si corta normalmente hasta mero abajo, es decir, cuando yo saco apenas la maneta, ¿qué es lo que hace la moto en carrera? Me podría causar un accidente, es decir, que me caballé la moto. Porque a lo mejor yo tiendo a salir en un semáforo demasiado fuerte. Por eso, y les vuelvo a repetir, no lo digo yo, lo dice el fabricante, que la moto debe tener un juego libre entre 10 y 15 milímetros, lo que viene siendo la maneta. Es decir, después de que si llegó hasta el fondo, debe de empezar a abrir. Hablamos de entre 10 y 15 milímetros cuando empiece a activar el embrague en la parte interior de nuestro motor. Hay que tener mucho cuidado con eso, pero esto nada más es el juego libre en la parte de arriba. Recordemos que muchas motos en la parte de abajo donde llega la palanca del embrague, también tenemos un ajustador que nos da una holgura. Esa holgura también es tanto arriba como por la parte de abajo. Y aquí en la figura te estoy mostrando del lado izquierdo, te estoy mostrando dónde está tu ajustador para que tú dejes un juego libre. Y si te das cuenta, en la figura del lado derecho también tenemos lo que es la parte del ajuste con las contratuercas. Aquí, en esta otra figura, te estoy mostrando lo que es ya el chicote, pero ya en la parte del motor antes de llegar a la palanca, ¿sí? El juego libre que aquí normalmente con una carrera máxima de entre 5 y 6 milímetros. Esto es para evitar que quede embragada o que corte hasta abajo. A veces no le tomamos mucha consideración. Yo ya me acostumbré a cortar arriba, ya me acostumbré a cortar hasta abajo, pero lo recomendable y por seguridad hacia nosotros va a ser, en este caso, recortar el juego si lo tenemos muy excedido a que corte entre 5 y 6 milímetros de holgura. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ahí en la figura número 2 tenemos dos contratuercas izquierda y derecha, es decir, las dos giran hacia la derecha, vaya. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Aflojas la contratuerca para que el chicote se recorra o se estire o se contraiga según sea el caso. Una vez que nosotros ya hayamos terminado de hacer ese ajuste, volvemos a presionar las contratuercas en sentido contrario, como lo marca la figura A y B, es decir, giramos en sentido contrario para trabar, en este caso, el juego libre que normalmente debemos de tener. ¿Va? Ahora, aquí te estoy mostrando algo. Lubricación de chicotes. Recuerda que el vehículo motocicleta, andando en la calle, está expuesto a la intemperie, las lluvias, el polvo, y esto hace que en ocasiones se me esté rompe y rompe y rompe el chicote. Yo ya lo cambié 3 veces, pero mi pregunta es, ¿por qué me lo sigue rompiendo? Muchas veces es porque la palanca de accionamiento está muy dura, muchas veces es porque está ya oxidada y hay que darle cierto mantenimiento. Ahora, el chicote, yo le cambié la pura chicote, no le cambié la funda y obviamente por dentro tenemos un recubrimiento engargolado de acerado. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues aquí lo recomendable, si es lubricación periódica de chicotes, es que prepares una mezcla de aceite con gasolina y la hagas en una jeringa como se muestra en la figura de abajo. ¿Qué es lo que hacemos? En el espacio que queda entre el chicote y la funda, vamos a vertir lo que viene siendo el aceite con la gasolina revuelto para que limpie la gasolina y el aceite lubrique. Pero también tenemos otra herramienta, una pequeña herramienta que es el lubricador de chicotes. Normalmente el lubricador de chicotes tiene la forma y la cavidad donde va a almacenarse el chicote, vas a llenar, tiene como una pequeña terciopelo. El terciopelo tú le echas aceite, lo absorbe,
es una esponjita y tú vas a pasear el chicote en todo lo que es el lubricador para que lo impregne de aceite y lo metes. Cualquiera de las dos formas que tú decidas lubricar el chicote es válida. Aquí la única situación es que lo lubriques y esa lubricación tiene que ser periódica porque es parte de nuestro mantenimiento preventivo para que nuestra moto siga funcionando en excelentes condiciones. Aquí tenemos, por ejemplo, otro pequeño tema, lo que es la suspensión. Y ojo, chavos, aquí muchas veces nosotros hacemos caso omiso. Yo me subo a la moto se levanta por la parte de atrás porque a lo mejor yo y la persona que se subió conmigo estamos muy pesadas. La moto obviamente se recarga todo el peso en la parte trasera y ¿qué tenemos como consecuencia? Que la dirección deja de tocar piso. Muchas veces nosotros no le hacemos caso a las opciones que nos da el fabricante. Yo aquí te estoy poniendo que hay ajuste en la compresión, es decir, en el resorte. Tenemos en este caso la extensión, que es una pequeña cámara interna donde fluye el aceite de regreso, y tenemos la precarga. Las motos de cilindrada baja, como motos de trabajo, normalmente el ajuste de la suspensión delantera es una sola posición, no tenemos ajustadores, pero en motos de gama un poquito más alta o costosas, ya suelen tener ese sistema para ajustar la suspensión. Tenemos para ajustar compresión, extensión y precarga. Precarga normalmente son los pequeños cilindritos que llegan a tener algunas motos donde viene el nitrógeno comprimido a más o menos sobre 5 kilogramos fuerza por cada centímetro cuadrado que esta le inyecta. ¿Y por qué? ¿Por qué gas? Porque hace más confortable la absorción de impactos a la moto, pero recuerda que al estar metiendo y sacando, metiendo y sacando lo que es la suspensión delantera, esta genera temperatura y la temperatura, recordemos que también le afecta a los gases, donde nosotros podemos tener una elevada presión en el interior. Si tuviéramos puro aire, elevada presión y se alteraría la presión. Por eso es que normalmente el fabricante inyecta lo que viene siendo nitrógeno, porque el nitrógeno no altera sus propiedades con el vaivén de la motocicleta. En la parte trasera nosotros tenemos cilindros en forma de amortiguador donde se almacena el aceite, donde podemos tener el ajuste del muelle, es decir, del resorte, podemos tener ajuste para el paso del aire, es decir, gas, y podemos tener unos ajustadores para el paso de aceite. Es decir, muchas veces no le movemos por miedo a que nos vaya a quedar mal o porque yo vi que tiene unos ajustadores, pero yo digo, bueno, ya me acostumbré a ese movimiento de la moto y pues lógicamente no le doy importancia. Aquí hay que tener mucho cuidado cuando se maneja solo y cuando se maneja con un acompañante. Si se maneja solo, tenemos que decidir también si vamos a tomar una motocicleta y vamos a andar rápido, vamos a andar despacio, en qué terreno la vamos a meter. Si es una moto deportiva, a mí no me conviene tener una suspensión muy blanda para las velocidades que llegan a alcanzar esas motos. Tampoco me conviene tener en ciudad una suspensión muy dura, porque el golpe en el bacheo va a ser muy fuerte. Por eso es que el fabricante nos da muchas opciones que nosotros muchas veces no hacemos o no consideramos. Por eso el fabricante, tanto en suspensión delantera y suspensión trasera, te da opciones. Aquí tenemos un ejemplo. En la figura del lado izquierdo tenemos dos personas que montan una deportiva. Por cierto, es una 1000, ¿sí? Es una BMW 1000. Si ustedes observan, la persona que va atrás va palanqueando literalmente con la moto, empujándola hacia la parte de abajo. Esto hace que la motocicleta pierda un poco de adherencia cuando pasa algún bache de la llanta delantera. Lo que hacen entonces aquí es ajustar a través de la bieleta, del ejemplo que les puse anterior, a través de la bieleta donde vas a poner el amortiguador más duro para que en este caso oponga mayor resistencia a la compresión y evite que la moto se empine hacia la parte trasera. En la figura de la derecha tenemos otro motociclista que viene solo. Normalmente cuando se viaja solo todo el tiempo, también los ajustes se tienen que realizar en base a nuestro estilo de manejo, el estilo de la motocicleta y el tipo de terreno que vamos a estar tocando. Es decir, te pongo un ejemplo, una moto de trabajo. Una moto de trabajo anda en todo terreno, literalmente. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues tienes que ajustar la suspensión
poco dura. ¿Por qué? Porque recuerda que una moto de trabajo, pues muchas veces le cargas su mochila atrás, le cargas una maleta atrás, una caja atrás para que lleve peso. Pero en este caso, muchas veces el fabricante te dice no exceda este peso porque la moto obviamente va a alterar el centro de gravedad. Abusados con eso. Una moto que no tiene una suspensión aceptable va a tardar más en frenar aunque no lo crean. Aparte de que estás alterando el centro de gravedad, chavos, se desplaza conforme va el movimiento de la motocicleta. Al desplazarse el centro de gravedad, todas las fuerzas de inercia que se generaban en un solo punto, ahora ya no está generándose en el mismo punto, se desplazaron hacia X o Y situación y la moto empieza a perder adherencia, estabilidad y sobre todo que la motocicleta empieza a balancearse. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, el ajuste de una suspensión es muy importante cuando nosotros vamos a mover nuestra motocicleta. Si nosotros salimos a carretera, también es un ajuste. Si nosotros vamos a andar en ciudad, es otro ajuste. Es decir, nosotros tenemos la opción de estar moviendo cada vez que quieramos nuestra suspensión, siempre y cuando entiendamos lo que estamos moviendo, lo que estamos buscando. El hecho de yo cómo maneje mi moto no es lo mismo que cómo la manejen ustedes. Yo tengo una moto X, ustedes tienen una moto Y, pues no son las mismas, sino porque a mí me funcione una suspensión blanda o totalmente rígida, no quiere decir que ustedes también deben de poner la moto, porque cada quien tenemos diferentes estilos de manejo de nuestra motocicleta. Otro de lo que nosotros siempre damos por caso omiso es la presión y la revisión de los neumáticos. Es algo que normalmente nosotros no consideramos. Si nosotros salimos a carretera, recuerda que es una presión porque el roce constante del neumático con el asfalto hace que la presión de nuestro neumático se eleve. No sé si ustedes hayan escuchado alguna vez decir, bájale la presión a mi llanta a 28 libras, ¿sí? Porque voy a salir a carretera. Y en ciudad súbele a 32 libras. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente con el roce constante de nuestra motocicleta, es decir, nuestros neumáticos en el asfalto, recuerda que una autopista, o sea, es decir, una carretera que nos lleva a provincia, a ver si fuera, ¿qué va a pasar? Normalmente toman en cuenta esto, es color negra, absorbe mucha temperatura, el rayo del sol, si es que tenemos buena temperatura. Esto hace que la llanta de nuestra moto se caliente. Al calentarse se altera la presión. Al alterarse la presión, ¿qué pasa? Pues simple y sencillamente podría no soportar la presión de nuestro neumático y reventarse. Si un auto, cuando se llega a reventar una llanta delantera, se llegan a voltear porque tenemos esa bella costumbre de manejar una mano en la puerta y la otra en el volante cuando vamos a carretera. En la motocicleta sucede peor, porque imagínate, se me llega a ponchar una llanta tanto delantera, prácticamente yendo a 100 kilómetros por hora, la llanta se clava, se va de lado y puedes salir catapultado. Y más si tú llevabas los brazos no firmes como deberías de llevarlos, sino blandos, y lógicamente la moto te empezó a chicotear y puedes salir catapultado o en este caso caerte. Ahora, también, ¿cuántas veces le hemos hecho caso a la vida útil de nuestro neumático? Nosotros tenemos la costumbre de decir, véndeme un gallito porque pues, está cara la llanta de la moto. Pero yo nomás les hago esta situación. Nosotros llevamos la vida expuesta, bueno, todos, ¿no? Pero más el motociclista lleva la vida expuesta porque vas a la intemperie. Si tú escatimas en llantas, tú escatimas en presión de las llantas, en costo de las llantas y sobre todo tienes buenas llantas pero no le das el mantenimiento como estás revisando periódicamente el estado físico de nuestro neumático, el dibujo, la presión, muchas veces nosotros somos partícipes a que la moto nos juegue un susto. Hay que tener mucho cuidado con eso. A veces nosotros ponemos incluso la llanta al revés porque si ustedes observan, no sé si hayan visto, que muchas veces tenemos un sentido de rotación y ese sentido de rotación es para que sea botada el agua hacia los lados cuando vamos circulando. Hay que tener también mucho cuidado con eso. Ustedes no sé si habían visto que una presión de llantas demasiado altas, que es lo que ocasiona que mi moto frene con una distancia mayor. No sé si lo hayan visto o lo sabían. Una llanta con presiones adecuadas, cuando yo freno, ¿qué hace? En la figura de arriba, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Sufre una deformación esa llanta y
el contacto de la llanta a lo que viene siendo el piso se hace ancha, es decir, se amplía y tienes más superficie de contacto. Cuando nosotros tenemos una llanta muy inflada en carretera, porque ya la presión aumentó, ¿qué es lo que pasa? Yo intento frenar y ¿qué pasa? Sigo teniendo la misma superficie de contacto. ¿Por qué? Porque no estoy permitiendo que la llanta sufra una deformación. Recuerda que ya se está inflando demasiado, bueno, hay presión demasiada en el interior de mi llanta. Ahora, los neumáticos también juegan un papel muy importante en la información que te están dando. ¿Por qué? Porque en la información que te están dando te están diciendo el máximo inflado en frío, te están diciendo la cantidad de velocidad que puede soportar ese neumático, la carga que puede soportar ese neumático, el sentido de rotación, el país de fabricación y sobre todo el lote de producción. Es decir, aunque no lo crean, algunas llantas, en su mayoría, tienen una fecha de fabricación para que tú te des una idea de cuánto es lo que normalmente te dura una llanta. En el recuadro amarillo, a lo mejor no lo alcanzan a ver, pero ahí te están haciendo hincapié precisamente la explicación de lo que yo te estoy dando, de cómo se comporta una llanta a altas velocidades. Recuerda que una moto deportiva no levanta lo mismo que una moto custom, una chopper o que una moto de trabajo. Por eso normalmente son diferentes tipos de llantas. Nosotros nos hemos visto en la necesidad muchas veces por lo caro que suele ser, en meterle llantas de carro a nuestras motos. Si te das cuenta, la llanta de carro no es radial como la de una moto. ¿Qué es lo que pasa? Tienes vértices, y ese vértice cuando tú inclinas la moto, pues tienes todavía menos superficie de contacto, la moto empieza a tambalearse y suelo seguro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Recuerda nada más, es tu integridad la que está jugando. Abusado entonces con las presiones de los neumáticos, jóvenes. Aquí te estoy poniendo unas pequeñas tablas. ¿Sí? La presión de los neumáticos que tenemos aquí la saqué precisamente del fabricante de la marca Bridgestone, donde te está diciendo el tipo de neumático y te está diciendo la presión, ¿sí?, recomendada para esa moto, incluyendo la carga. La carga la consideran el peso de la moto y el peso máximo que puede soportar esa moto. Es decir, si hablamos de una marca en particular, un scooter de procedencia china, te está diciendo que su carga máxima, incluyendo el copiloto, son 150 kilogramos. Ahí te lo dice en el manual, son 150 kilogramos. Eso quiere decir que las llantas o los neumáticos con los que sale de agencia, pues obviamente están calculados para soportar eso. Normalmente, ¿qué pasa? Los inflas al tanteo, dicen, con el dedómetro, ¿no? Le echas aire y nada más estás ahí presionándole. Si se clava mucho o no se clava mucho, hay que tener mucho cuidado con este tipo de pruebas. Más bien, consíguete un calibrador de presión, infla tu neumático, revisa el manual del propietario, infla la llanta a la presión correcta. Ahí te lo pone incluso, carretera, o te lo pone ciudad. Abusados con eso. También te dice el máximo inflado en frío, la máxima carga que puedes soportar. Esas tablitas que yo tengo aquí, precisamente ahí me está diciendo cuánto es lo que podemos soportar. Recuerda que puede ser en libras, puede ser en pascales, en kilopascales, puede ser en kilogramos fuerza, es decir, ya dependiendo la presión a la que normalmente nosotros estamos acostumbrados. Pero olvídate ya, por favor, de checarle con el dedito, con tus pulgarcitos, checarle la presión, porque los pulgarcitos no tienen sensores para que sepan cuánto es la presión que tenemos. Si salimos a carretera, recuerda lo siguiente: la presión va a aumentar y te puede estallar el neumático. Otro de los principales, ¿sí?, puntos a revisión es precisamente medir la tensión de la cadena. Muchas veces nosotros hemos visto, es más, hasta la hemos recortado de tanto que se estiró nuestra cadena, que ya quedó muy holgada y que dicen, pues córtala para que se recorte ese espacio. Pero una pregunta, ¿tú sabes por qué se estiró? Se estiró porque ya sufrió un desgaste. El kit de arrastre ya sufrió un desgaste. La cadena ya se estiró entre eslabón y eslabón. Ya no tienes la misma distancia entre eslabón y eslabón. ¿Qué es lo que hace? La cadena se estira, se acorta, se estira, se acorta, se estira, se acorta. Nosotros nunca hemos considerado que las cadenas también juegan un papel muy importante en la integridad de nosotros. A mí en lo particular me ha tocado ver cuando se han caído y fuerte porque la llanta
se amarró porque la cadena la bloqueó, se salió del kit de arrastre trasero, se enredó en el mismo tambor, en el mismo ring. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues totalmente perdiste el control. ¿Qué vamos a hacer aquí? Primero, antes de templar una cadena, primero necesitamos revisar si la cadena todavía amerita conservarla o cambiarla. Recuerda que también hay de precios. Hay cadenas muy económicas y hay cadenas bastante caras. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que mantener limpieza. Tenemos también económicas, también tenemos semieconómicas que podrían ser de bronce o ring, o podemos tener de las caras que pueden ser de puro bronce. Estas son las buenas, pero obviamente aquí también depende de cuánto estás dispuesto a gastar. Normalmente las de O-ring son las más caras. Ha habido cadenas que cuestan hasta casi 4,000, 5,000 pesos, dependiendo de la marca, dependiendo para el tipo de moto, pero si tú ves el costo-beneficio, pues imagínate, la motocicleta tiene buena tracción, de hecho se comporta diferente, ¿eh? Tiene buena tracción, tienes buen frenado, porque puedes ocupar la cadena para que le dé el movimiento y también el frenado a través del motor. Ahora, una vez que nosotros ya entendimos la importancia de una cadena, viene lo siguiente, dice juego de la cadena de transmisión, dice se debe de comprobar el juego de la cadena, y en la imagen estamos viendo en dónde debes aplicar fuerza. Normalmente en la figura A empujas hacia arriba o empujas hacia abajo y debe tener cierta holgura. Esa holgura muchas veces nosotros hacemos caso omiso y la templas hasta atrás y volvemos a lo mismo. Si nosotros cuando viajamos acompañados, la cadena se templa demasiado. Cuando viajamos solo, pues obviamente la cadena no sufre ese problema. Hay que tener mucho cuidadito con eso, jóvenes. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? La cadena se puede romper, ¿eh? Y abusados, porque yo conozco también personas que han sufrido accidentes con el chicotazo de la cadena cuando se llega a romper. Una vez que ya entendemos esto, dice lo siguiente, en la parte de atrás, ¿sí? Aquí en la figura, dice, ¿qué vamos a hacer? Ahí tenemos un excéntrico en la figura. Este excéntrico normalmente ustedes lo van a encontrar en las motos cross, pero en las deportivas van a encontrar unos tornillos que si ustedes los aprietan, jala la llanta hacia atrás, si ustedes los aflojan, la llanta la tienes que empujar hacia enfrente para que te dé la distancia que tú vas a necesitar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Normalmente tienes que aflojar el eje que carga a la llanta, lo tienes que aflojar, no quitarlo, nada más aflojarlo. Vas a girar, en este caso, el ejemplo que tenemos aquí, el excéntrico. Si tú te das cuenta, por donde está el número 1, es la base fija, ¿ya la vieron? En la base fija. Esta es como un punto de referencia para cuando yo gire el excéntrico, va a ir tocando y va a ir empujando mi llanta a la parte trasera. Eso significa que se va a estirar la cadena. Debería de tener un juego libre entre 25 y 40 milímetros, es decir, tú ejerciendo presión hacia arriba y hacia abajo, deberías de tener un juego libre que aproximadamente oscila entre 25 y 40 milímetros, dependiendo de la moto, dependiendo de la carga y dependiendo de cómo la manejes. Una vez que hayas logrado esa distancia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simple y sencillamente verificar que el excéntrico que yo estoy viendo en la figura sea idéntico al excéntrico que tengo del otro lado de la moto, donde yo voy a considerar que si yo lo tengo aquí como ejemplo en el número 1, del otro extremo también tengan el número 1. ¿Para qué? Para que la llanta esté balanceada. Si la llanta no está balanceada, es decir, está desnivelada, la moto va a tenderse a ir chueca, y acuérdate que ahora tenemos problemas de estabilidad. Una vez que ya logramos entender ese pequeño detalle de la tensión de la cadena, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Apretar firmemente el eje. Si es con tornillos, ¿qué vamos a hacer? Normalmente vienen con una contratuerca. Es decir, tú aprietas la tuerca y aprietas otra contratuerca para que esta no se vaya a aflojar. Y una vez que no se afloje, pues ¿qué vamos a hacer? Apretamos el eje y nuestra cadena está templada. Ahora viene la parte de la lubricación. Abusados con esto y no se los recomiendo nadita. No vayan a limpiar la cadena con un cepillo de alambre y la rueda girando con velocidad. Esa es la peor tontería que podrías hacer. Se te puede arrancar, el alambre del cepillo de alambre se puede atorar entre la cadena y jalártela. Te puede agarrar la mano, abusados. Normalmente un tip es
que desmontes la llanta, la cadena de plano, la laves por fuera, la lubriques y la montes. Ahora, si tú no eres de los que trabajan así, bueno, yo te recomiendo entonces que gires la llanta, pero con la fuerza tuya, es decir, tú giras la llanta, limpias con el cepillo de alambre, giras la llanta y así sucesivamente para que no le metas velocidad. Yo lo he visto muchas veces. Después, si tú le vas a meter un líquido lubricante, yo te recomiendo mucho que utilices el spray. Hay un spray, la verdad sale muy bueno. Que echarle aceite, porque muchas veces le echan aceite, yo lo he visto que le echan aceite o le echan grasa. ¿Qué pasa? La misma fuerza centrífuga al estar girando la cadena empieza a aventar y te hace una atascadera. Yo te recomiendo que la avientes ese spray porque aparte de tener teflón y se adhiere bien bonito a la cadena, no crea tanto polvo porque lo repele y no se adhiere a lo que es la parte de la cadena, en este caso llenándola de grasa. Yo te recomiendo eso, al fin y al cabo pues tú eres libre de hacerlo como te sea más viable a ti. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, abusados con el atemplado de la cadena y sobre todo cuidar mucho esa holgura de nuestra cadena de transmisión. ¿Sale? Tenemos ahora el juego de la dirección. ¿Cuántas veces hemos visto que pasas un tope y la moto hace para frente y para atrás con un sonido clic, 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 clic? Normalmente lo que tenemos que hacer para revisar es empujas la moto tú abajo, como muestra en la figura, frenas y la moto va a hacer un clic, clic. Eso quiere decir que tenemos juego en la columna de dirección. Si es eso, trae abajo unas pequeñas contratuercas. Abajo del yugo hay unas pequeñas contratuercas con caras planas. Muchos le pegan con un desarmador o un cincel a llaves especiales. En este caso, tú lo que tienes que hacer es ajustar la contratuerca para evitar que tenga juego. Si el juego no se le quita es porque tu valero ya está dañado y hay que reemplazar. No se reparan, se tienen que reemplazar esos juegos que ya llegan a tener los valeros. Es decir, se reemplaza, metes el valero nuevo, lo engrasas, montas, quitas pistas y vuelves a montar pistas. Abusados también porque recuerda que la dirección muy apretada, se pone muy dura la dirección. Si aflojas mucho, vas a volver a escuchar el golpeteo. Ahora, las llantas. También hay que checar mucho el juego libre que pueda llegar a tener nuestro valero. Para esto, tú lo que vas a hacer es girar la llanta y vas a escuchar si se siente en nuestra llanta, porque recuerda que en nuestra llanta trae unos valeros de rotación. Recuerda que al sentir unos pequeños brinquitos podría ser causa de que ya nuestro valero ya esté dañado. Abusados, esos valeros son sellados, es decir, aunque yo quisiera lubricarlos, no se puede porque son sellados. Recuerda que el tipo de valeros que van en nuestras ruedas están expuestos a la intemperie y por eso vienen sellados. Sellados me refiero a la tapita. Si tú cometes el error de sacarlos, lavarlos, quitarle la tapita y después echarles grasa y la vuelves a poner, pues no es lo recomendable. ¿Por qué no es lo recomendable? Porque tú ya tuviste que haber doblado la tapa que venía sellada de fábrica. Hay que tener mucho cuidado con eso. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Yo te recomiendo que la moto la subas a un caballete y gires la rueda muy despacio para que tú vayas viendo el juego que tiene nuestra dirección y aparte el valero, ¿sale? Tenemos aquí lo que te comentaba de los valeros. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado con el juego de los valeros. Ahora, no son caros. Hay de precios, obviamente. Hay chinos, hay japoneses, hay alemanes, hay franceses. Eso ya es decisión de ustedes. Eso ya se los dejo a ustedes, el cómo quieran ustedes gastar en su integridad. Aquí tenemos otro puntos de lubricación, lo que te comentaba de la cadena, lo que te comentaba del eje, ¿sí? Del basculante, el eje del motor. Y aquí en la figura de abajo, tú estás viendo los famosos valeros del cuello de dirección. En la figura de arriba estamos viendo cómo se monta la llanta en la moto en un caballete y empiezas a echarle. En este caso, aquí le están echando un líquido para lubricar, ¿sí? También puedes echarle un limpiador dieléctrico, eso ya depende de ti. La grasa también es aceptable, pero solamente en lugares sellados. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo te recomiendo que en la figura de arriba, donde está la cadena, no lo hagas mucho con aceite, porque te vuelvo a repetir, la fuerza centrífuga hace que empiece a botar y te va a hacer una atascadera. ¿Va? Y último, las baterías y las luces. Muchas veces nosotros nos hemos olvidado ya de las baterías porque la mayoría de las motos recientes ya son baterías de gel o selladas, libres de mantenimiento. El día que falló y se acabó.
Pero todavía algunas motos y algunas baterías siguen saliendo con ácido sulfúrico líquido. Eso quiere decir que si tú la acuestas se te cae el líquido. Normalmente uno de los puntos es que a mí me ha tocado verlas, baterías amarradas con un bello alambre. Tienen su base, tienen sus cinchos para que vaya bien fija y evites algún cortocircuito. Ahora, ese tipo de baterías, al estar sometidas al sistema de carga de la propia moto, generan vapores y recordemos que los vapores empiezan a salir. Eso quiere decir que el líquido de batería va a empezar a bajar, por eso tenemos un mínimo y un máximo. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Las baterías, estas baterías, en particular las que tienen ácido sulfúrico, pues hay que tener mucho cuidado porque hay que estarle dando mantenimiento a los postes y hay que darle mantenimiento del nivel de líquido. Aquí te muestro cómo. Dice nivel de líquido, en este caso ácido sulfúrico, tenemos dos niveles, donde dice upper el número 1, lower el número 2, mínimo y máximo. A veces nosotros somos partícipes de que nuestra batería se acorte drásticamente su vida útil. ¿Por qué? Porque dejamos que la batería literalmente se seque. Y otra de las condiciones, hay que ver qué tipo de líquido le vas a echar para rellenar, porque muchas veces nosotros tenemos esa bella costumbre de echarle agua, porque a mí me dijo el vecino, pues échale agua, con esa queda agua destilada, pero no es tanto eso, jóvenes, ¿saben qué es? Hay que volver a rellenar en porcentaje. Incluso el mismo envase del agua destilada para baterías te dice rellene solamente si es tanto por ciento, si ya es más del tanto por ciento de la batería, la echas a perder. Aquí tendrías que llevarla a que la recarguen o en su defecto tú hacerlo con todas las precauciones debidas. Recuerda que el ácido sulfúrico quema, puede haber explosión, puede haber ceguera. ¿Sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, otra que normalmente nosotros hemos olvidado, las bombillas. Recuerda que ya por reglamento tenemos que circular y por seguridad nosotros tenemos que circular con las luces encendidas todo el tiempo, tanto de día como de noche. Tenemos que ser visibles nosotros. Es más fácil que un automovilista le llame la atención un faro prendido que viene atrás de él a que no te vean. Por eso a veces hemos olvidado eso. Ahora, últimamente está la industria LED, pero en la industria LED su vida es corta. Las bombillas que normalmente traen estas motos ya vienen calculadas para proyectar un buen haz de luz sin lamparear, sin que afectes el sistema de carga de tu moto y sobre todo el cableado de tu moto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y aquí pues, tenemos ejemplos, ¿no? Tenemos el LED, tenemos la bombilla normal, tenemos la de halógeno, es decir, tenemos opciones. Lo que no tenemos a veces es la seguridad de estar haciendo revisión a mi foco. El día de hoy arranco mi moto y veo que no le prende el faro, digo, ay, al rato la llevo. Le prendo la alta, total, tengo dos opciones. No es eso. Simplemente es estar haciendo revisiones tanto de luces delanteras como la luz trasera. Y aquí tenemos el despiece de una batería, ¿sí? El despiece, perdón, de una carcasa donde va el faro. Y te dice, realmente no es cosa del otro mundo hacer un reemplazo, a menos de un faro, ¿sí? En este caso, la pura unidad de una motocicleta. Aquí te muestro el tornillo, te muestro lo que es la bombilla y obviamente lo que es la mica para protección. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sale? Y aquí tenemos esto. Una vez realizada la inspección, a disfrutar del viaje ya sea por trabajo o por diversión. Pero eso sí, seguridad ante todo. En la figura de al lado tenemos a la chica, donde nos está mostrando el traje que normalmente deberíamos ocupar. No tanto o ese traje en específico, que debe tener protectores, debe tener reflectores, casco certificado por la norma DOT, guantes, botas. ¿Cuántas veces los hemos visto hasta en chancla? Los hemos visto en bermudas, los hemos visto sin casco. Yo creo que el asfalto donde viven estas personas pues ha de ser más blando que donde yo vivo, ¿sale? Y esta es la que te decía, utiliza bien la combinación de frenos. Y aquí tenemos una pequeña gráfica de cómo frena con la pura llanta trasera, con la pura llanta delantera y cómo frena con la combinación de ambas ruedas. La figura de abajo, en la gráfica hasta abajo, si te das cuenta, se acortó y te están poniendo dos motos totalmente diferentes, ¿eh? En este caso quiere decir que si tú haces un freno combinado, es decir, en porcentajes, quiere decir que tu sistema de frenado va a ser mucho más eficiente siempre y cuando sepas aplicar esto. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, pues tenemos un pequeño catálogo que te quería mostrar
¿sí?, de la herramienta de la marca Michels, que normalmente debería estar en un taller. Tenemos un arrancador portátil, tenemos un probador de baterías, tenemos una compresora que esa es elemental en un taller de motos. Tenemos, por ejemplo, el gato, ese gatito que está en medio, cómo hace, ¿sí?, ayuda para bajar motores, para cargar la moto, para levantarla, para no estar ahí trabajando de rodillas como normalmente la mayoría de los talleres lo hacen. Pues tenemos también la rampa con una capacidad de 500 kilogramos, ¿sí?, es decir, para que olvides ya estar ahí de rodillas o acostado en el piso. Recordemos que entre más cómodo trabajes, eres más eficiente. Tenemos el caballete para levantar las motos, este es universal, para levantar tanto la llanta delantera como la llanta trasera, para que podamos hacer incluso un cambio de llantas, una inspección de balatas, una limpieza de cadena, etcétera. Tenemos también una pistola por gravedad. Recuerden que muchos talleres abarcan también esa opción de pintura. Tenemos una tina magnética. Recordemos que luego al estar quitando tornillitos, todo al bote, después a buscarlos. En cambio, esas tinitas magnéticas, pues es obvio, agarran el metal y ya no lo sueltan, y puedes meter ahí las cuñas de los valeros, perdón, de los magnetos, puedes meter tornillería muy pequeña. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos otros ejemplos. Tenemos de válvulas, porque acuérdense que para montar luego las válvulas hay que batallar. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos un torquímetro para darle precisión al apriete, tenemos una hidrolavadora, lámpara de pruebas, tenemos un kit de boya, un multímetro que también como nos hace falta, una aceitera para ir armando los motores, una pistola de impacto. Es decir, esos son unos ejemplos de mucha herramienta que se maneja a través de la marca Michels que nos pueden apoyar para esto. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, pues no me queda otra cosa más que agradecerles por su tiempo, y espero que esta pequeña videoconferencia les sirva cuando menos para tomar un poco de conciencia, y que nosotros veamos que es muy importante que la moto esté en óptimas condiciones para así, si alguien tiene dudas o tiene preguntas, con muchísimo gusto, aquí estamos para resolverles. Y si no, pues no es otra cosa más que agradecerles a cada uno de ustedes el estar aquí. Preguntan. Dígame. ¿Es bueno rellenar las llantas con nitrógeno? No se lo recomiendo porque se mezcla con el aire. Yo le haría más bien hincapié de que mantenga bien la presión de sus llantas con puro aire, porque muchas veces el nitrógeno lo que ocasiona es un deterioro por la con el caucho internamente. Entonces yo le recomiendo por seguridad mejor aire.